Bueno, hoy vamos a hacer un esquema diferente del podcast, aprovechando que está con nosotros Manuel Reaño, que nos acompañó en el laboratorio de reacción, y vamos a hablar de un tema que, a propósito de lo que está sucediendo en Colombia, es un tema que pues, siempre es importante, pero ahora va a ser mucho más relevante y mucho más actual por, digamos, la coyuntura en la que está mi país en este momento, y es el tema de la política, los cristianos en la política. ¿Cuál debe ser nuestra posición como cristianos en la política? Manuel. Todos volteamos la mirada. Sí, ¿por qué pensé que me lo ibas a tirar? Danos tu sabiduría. Ay, hermano. Mira, depende mucho de qué estás queriendo decir cuando dices participación política, porque creo que hay que diferenciar dos cosas. La participación de alguien como ciudadano común y corriente, un ciudadano de a pie, como se dice aquí. Hay cristianos que, por ejemplo, nunca votan, porque dicen, yo no me meto en política. Es cierto, por ahí es donde uno empieza. ¿Hasta dónde ves y cómo ves tú tu participación como ciudadano? Eso es una cosa. Y la otra es la de la participación política, pero con referencia ya a intervenir como candidato para algún tipo de función pública, ¿no? Si representación, ¿no? Entonces el primer nivel de debate está allí. Si los cristianos debemos participar o no en términos de elegir representantes, una democracia representativa. Si vamos a elegir quién nos va a representar a nosotros en ese sistema. Y el otro nivel del debate está en si debemos participar como candidatos, miembros de un partido político o lo que fuera. Yo personalmente en ese sentido soy caipiriano, digamos. ¿Eso qué significa? Que no creo que haya ninguna dimensión de la vida humana en la que los cristianos no debiéramos estar. Jesucristo es el Rey soberano sobre todo lo que existe en el universo. Y eso incluye a la política. Tanto la función pública como el ejercicio de nuestro derecho y deber ciudadano de votar o de participar en esos procesos. Todos ellos los debemos reclamar para Cristo. Y ojalá hubiera más cristianos metidos en política. Eso hay que diferenciarlo de la formación de agrupaciones políticas, porque no creo que ningún grupo sea capaz de representar todas las posiciones políticas de todos los cristianos o pueda arrogarse el derecho de decir que está representando una posición política cristiana. Creo que no existe. Esta mañana en el laboratorio veíamos que uno de los problemas del cristiano cuando entra en la política es que en lugar de generar un cambio, se adapta al sistema y se convierte muchas veces en corrupto, daña el ambiente y se termina más convirtiéndose a ellos que ellos a él. ¿Por qué cree que pasa esto, Manuel? O sea, ¿por qué el cristiano en lugar de generar un cambio termina adaptándose más bien a la forma política actual? Hay un problema allí de masa crítica. Si nosotros miramos cuántas personas que podemos identificar plenamente como cristianos están metidos en la arena política, realmente es muy difícil. Y cambiar un sistema requiere de que haya suficiente cantidad de gente comprometida con ese cambio para que eso suceda. Yo creo que en este momento, y siendo un porcentaje tan pequeño de la representación en las diferentes instancias, el cristiano puede ser un poco más que una voz que clama en el desierto. Pero se necesitan esas voces que claman en el desierto, se necesitan esas voces disonantes, esas voces que aunque parezcan locos de remate están diciendo cosas diferentes, basados en su convicción personal como cristianos. Pero de allí a producir cambios en el sistema y a eliminar la corrupción, yo tiendo a ser allí muy pesimista. No creo que se dé, no creo que pase. Ahora, el otro asunto que hay que reconocer es que una vez que uno entra en ese sistema hay que jugar hasta cierto punto con las reglas que se dan allí en el sistema. Y si tú te niegas completamente a jugar con esas reglas, pues no juegas. O sea, sencillamente no tienes nada que hacer allí. En ese sentido, entonces, el cristiano, como cristianos, nosotros estamos llamados a ser parte de la política en el hecho de votar, de ser buenos ciudadanos, de tener nuestra participación política escogiendo los líderes que queremos. Eso es claro.
digamos eso para muchos cristianos es no, yo me aíslo totalmente de la política, no tengo nada que ver con eso, no voto, no me importa el que sea, listo. Lo cual en sí mismo ya es una posición política. Exacto. Sí. Ahora, muchos cristianos van al otro extremo y es creer que el cambio va a venir a través de una agenda política, desde los mismos cristianos. Por ejemplo, que se haga un partido político cristiano para cambiar todo el país, para armar una teocracia de nuevo. Eso es parte de mucha de la idea de muchos cristianos. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que sí, creo que esa es la idea, pero no creo que tengamos sustento bíblico para eso. Se habla mucho del lenguaje de conquista, por ejemplo, de que vamos a salir a conquistar cristianos. Y yo veo que en la escritura el mandato es ir y hacer discípulos. Y la conquista de este mundo se va a dar a través de hacer discípulos, no a través de copar espacios políticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros simplemente estamos, en primer lugar, como iglesia, estamos más preocupados en afiliar personas religiosamente que hacer discípulos. Entonces, es hacer crecer nuestras iglesias, aumentar la afiliación religiosa, un barnicito evangélico, pero las personas siguen siendo las mismas que eran antes, no necesariamente seguidores de Jesucristo. Si nosotros hacemos discípulos y esos discípulos salen a ser discípulos y esos discípulos salen a ser discípulos, seguidores de Cristo, con un cambio total de mentalidad, de valores y de praxis, eso es lo que va a generar una revolución, va a cambiar los sistemas, las estructuras y demás. No el hecho de armar partidos políticos, porque ¿quién me asegura a mí que ese partido político cristiano que ustedes tres arman me está representando a mí políticamente? Ustedes no tienen el derecho de que están representando a todos los cristianos, además que somos tan diversos y cada uno retiene o debería retener su capacidad de asumir una posición política que es diferente a la tuya y a la tuya sin que eso afecte nuestra relación como cristianos. Entonces el querer encajonarnos a todos en una sola posición lo hace imposible. Sí, yo lucho con... ¿Tienen preguntas? No preguntas, pero comentarios. Pero no. No, sí. Es que, por ejemplo, yo personalmente creo es muy difícil para ser un candidato y ser cristiano. Yo creo que es posible, pero yo veo como muy difícil porque, por ejemplo, casi todos los partidos no son partidos cristianos. Entonces, si yo voy a ser la cabeza de este partido, a algún punto yo tengo que sujetar a las políticas de ellos. Y por ejemplo, es porque en el caso en Norteamérica es que hay gente de la derecha, hay gente de la izquierda. Soy parte de este partido porque ellos no están de acuerdo del aborto y del matrimonio gay, pero también ellos no ayudan a los pobres por ningún lado, pero este lado soportaron a los pobres, pero están por el aborto. Entonces yo creo que este tipo de arena es muy difícil. Yo no sé, es que yo creo que es posible. Yo creo que tienes que tener un llamado específico para entrar allá, pero yo creo también, estoy de acuerdo, es que yo creo que el cambio no va a ser por la política, el cambio va a ser probablemente si estamos viviendo como Cristo. Bueno, una pregunta que muchos nos han hecho y que a través de, por ejemplo, de Reacción se hizo es, el cristiano, nosotros como cristianos, ¿por quién debemos votar? ¿Debemos votar por un cristiano? No nombres, pues, pero ¿debemos votar por alguien porque es cristiano, es hermano? ¿O debemos votar por proyectos políticos, así no sean de cristianos? Por proyectos que generen bienestar para el país en general, así sean, por ejemplo, beneficiosos aún para grupos con los cuales los cristianos no están de acuerdo. Pero es que estar de acuerdo, nunca vamos a estar de acuerdo completamente es más, ni siquiera entre cristianos vamos a estar completamente de acuerdo en cuanto a nuestros proyectos políticos o cómo los vemos nosotros. Depende de qué es lo que quieres lograr. Si lo que tú quieres lograr es copar los espacios con cristianos, entonces votas por un cristiano, así sea mediocre, así no tenga proyectos, así esté hablando tonterías, pero es un hermanito, entonces hay que votar por él.
Pero si tu intención es hacer que vivamos en un mundo un poco mejor y hay un hombre o una mujer que tienen un proyecto político con el cual no estoy completamente de acuerdo, pero que creo que va a ejercer un gobierno favorable para mi ciudad o para mi comunidad, independientemente de que no sea cristiano, mi posición, yo no voy a criticar a un cristiano que piense diferente, pero mi posición es que yo tengo que hacer lo más que pueda para que la mejor persona posible ocupe el lugar que tiene que ocupar allí como funcionario, aunque no sea cristiano. Eso, sin importar su afiliación religiosa. Creo, porque si nos llenamos de funcionarios cristianos pero que no son capaces, no están preparados, ¿eso de qué nos sirve? Es más, eso afecta más a la iglesia. Porque si se dan cuenta, el peor presidente que tuvimos fue un cristiano. Y claro, los cristianos lo pusimos allí, pero porque era cristiano, no porque era la persona más preparada. Yo no creo que eso lo vamos a hacer. No creo que eso es nuestro llamado. Digamos, yo también creo que esto es una cosa de mi formación. A mí lo que me enseñaron es que realmente el Estado es el Estado, la Iglesia es la Iglesia. En el sentido de que yo no... de pronto suena un poco pesimista, pero yo no creo que nosotros haciendo marchas o, no sé, haciendo ese tipo de cosas vayamos a cambiar una realidad que es inevitable. Por ejemplo, no sé, en temas que son muy, muy controversiales, de pronto en contra de lo que, digamos, tenemos como principios en el cristianismo. Eso no implica que nosotros no podamos tener participación política, ni que podamos, o sea, sí tener una opinión, pero... la idea de que tenemos que votar por un cristiano porque es que esa persona entonces va a beneficiar nuestros intereses como cristianos según nuestra cosmovisión es un error, porque eso no es el Estado. En mi opinión, el Estado tiene que ser igual para todos los, grupos que hay, bien sea de afiliación religiosa, en fin. Pero, por ejemplo, digamos, una cosa que ahorita está sucediendo en Brasil, que es muy interesante, es todos estos como problemas de corrupción se han destapado y quienes están haciendo en este momento, los jueces de estas personas que han sido corruptas son cristianos y son personas que han ejercido, digamos, como con mucha ética lo que están haciendo para poder, digamos, como sanear en este momento la economía en Brasil. Pero de ahí es muy distinto a beneficiar a un grupo específico porque es igual a mi afiliación. Como igual me molestaría si, por ejemplo, digamos, fuera un político que solamente, no sé, digamos, por ejemplo, tuviera una orientación sexual distinta, entonces solamente va a beneficiar a ese grupo por ser de su misma orientación. Eso también sería un error. Lo mismo lo pienso con un político cristiano, no debe ser así. Sí, pero hay un equilibrio muy tenue, una línea difícil de marcar allí cuando no hablamos de beneficiar, pero sí hablamos de defender. Entonces, por ejemplo, que hay todo un movimiento por pasar legislación que sea persecutoria, que venga en detrimento de la libertad religiosa. Qué bueno tener hermanos en Cristo en el Parlamento, en el Congreso, donde fuera, que se puedan levantar y tener una voz disonante, no buscando un beneficio para la comunidad, pero sí defendiendo unos derechos que si no son ellos los que se paran a defenderlos, no los defiende nadie. Es verdad. Estoy de acuerdo. Me parece excelente. Bueno, pero pensando en esto y en los temas de política, últimamente en Colombia se han levantado muchos líderes, digamos, muy conservadores o con posiciones muy, muy radicales frente a temas del homosexualismo, no solo cristianos, sino católicos, muy radicales frente a esos temas. Y también digamos que está muy polarizado el tema. Hay unos que están con posiciones muy radicales frente al tema del homosexualismo, frente al tema de su religión, y está por otro lado otro grupo donde son muy abiertos frente al tema de libertades religiosas, de las libertades sexuales. Digamos, esos dos grupos que están en este momento en la política, se me olvidó la pregunta, ¿cuál era? Muy buena introducción. Es una introducción muy brutal. Esos grupos. Yo iba a decir, bueno. Está bien que surjan ese tipo de personajes con posiciones tan radicales. Por supuesto, porque no podemos pecar de ingenuos tampoco. Hay grupos que tienen agendas muy específicas y las están persiguiendo con mucha agresividad.
que si simplemente nosotros damos un paso atrás y nos convertimos en espectadores, van a convertirnos en una sociedad invivible. Pues claro que necesitamos a esos personajes con sus propias agendas extremas, porque depende de qué punto de vista estés para decir que son extremas. Pero necesitamos personas con la suficiente capacidad de asumir una posición contraria y defenderla. Entonces, sí, es posible que uno diga, pero es que eso no va a cambiar nada, pero por lo menos puede detener el avance de una agenda específica, porque no es que hay unos que tienen una posición extrema, sí, lo entendí bien, una posición conservadora extrema y otros que son un poco más liberales, no, hay gente con agendas muy agresivas para cambiar y meter toda una ideología y una forma de ver las cosas y copar espacios, por ejemplo, de legislación educativa que obligue a que todos los niños reciban un tipo de educación, que prohíben, como está pasando en tu país, por ejemplo, que si una familia decide enseñarle a un niño una cosa diferente, se corren el riesgo de perder la patria potestad de sus hijos por estar enseñándoles que la ideología de género no existe o alguna cosa por el estilo. Por supuesto, alguien tiene que levantarse con una agenda también agresiva para combatir para defender los derechos y de las posiciones diferentes. Y en eso estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el problema es la forma como lo hacen. Y no digo, de pronto es una generalización, pero yo siento que muchas veces las personas que llegan, que son cristianas y que llegan a estos puestos políticos, tienden a tener un poco como de falta de preparación y hacen una argumentación un poco que yo entiendo como cristiana, pero que a la hora de la verdad tiene que ser una argumentación un poco más preparada, porque el problema es que en política, cuando se viene con ese tipo de argumentos, digamos, por ejemplo, basados, y entiendo que tienen que ser en principios bíblicos, pero a la hora de hablarlos puede que suenen como muy difíciles para que las personas que no son cristianas las comprendan. Entonces la preparación que esos líderes deben tener en política tiene que ser también, o sea, basada en principios bíblicos, pero suficiente para poder argumentar bien. En mi posición yo creo que eso es lo que le ha faltado a los líderes cristianos. Una preparación. A algunos. Sí. Y sí, es parte de cómo aprendemos nosotros a lidiar con el resto de la sociedad. Si nosotros simplemente partimos, mira, es que la Biblia dice, la Biblia es la palabra de Dios, yo creo eso, pero las personas que están delante de mí no. Exacto. Es más, me están diciendo, ese es un libro escrito por otros hombres, me dices tú que es la revelación de un Dios que yo no creo que exista. Entonces estamos partiendo de presuposiciones completamente diferentes. Si yo simplemente me paro en mi posición y pretendo embutirle mi posición al otro, él va a hacer exactamente lo mismo conmigo, no vamos a llegar nunca a ninguna parte. Simplemente se va a polarizar la discusión y ambos van a demonizar al otro, que es lo que está pasando a nuestro alrededor. Cierto. Entonces, exactamente, necesitamos personas que estén lo suficientemente preparadas como para asumir posiciones desde su fe, pero capaces de argumentar jurídicamente, antropológicamente, sociológicamente, históricamente y no solo bíblicamente. Esa es parte de quién soy, pero no puede ser todo el fundamento de la discusión. En estos días, y eso es lo que no tenemos. porque ocurrió en estos días, creo que fue frente al tema del referendo de la adopción gay, que uno de los congresistas, cuando tenía que hacer su ponencia, dijo: yo no voy a hablar nada legal, sino que voy a leer la Biblia. Y eso generó un poco de problema con los otros congresistas que dijeron: pues que nosotros no creemos en la Biblia, porque están leyendo la Biblia en un antro que es netamente legal. Última pregunta: ¿quiénes han sido en la historia para usted unos modelos de políticos cristianos que puedan ser paradigmas para nosotros? Puede ser en la historia, aún en la historia bíblica, políticos o hombres que estuvieron en el gobierno, o aún de la historia reciente. Pues yo creo que en la historia bíblica el paradigma por excelencia es Daniel, quien tiene que ejercer una función pública en medio de un sistema bastante adverso y hasta hostil, y que es capaz de dar un testimonio como el que da, que aún el rey dice: uy, no, ese Dios tuyo es alguien a quien hay que tener en cuenta. Nehemías
es otra persona que yo creo que puede ser un buen Claro que- ejemplo de ejercicio. Hacer lo que hizo Nehemías en los capítulos finales de cogerlos del pelo y zarandearlos cuando... no sería estamos muy... hablando de algo un poco extremo. Pues sería bueno cogerlos del pelo y arrancarle el pelo ahora, En pero... circunstancias históricas un poco diferentes. Y en la historia más reciente, probablemente el personaje que mencioné al empezar, Abraham Kuyper, que llegó a ser primer ministro de Holanda, sin perder nunca, aunque pues obviamente los cristianos de su época había quienes consideraban que era un héroe y quienes creyeron que era una personificación del demonio. Personalmente creo que era un cristiano comprometido que intentó hacer las cosas bien y que nos dejó un buen ejemplo de un ejercicio político serio, comprometido, basado en sus convicciones, que no fue perfecto, que nunca lo va a hacer. ¿Y en Latinoamérica? ¿Hay algún ejemplo? En mi país, en la constituyente que se dio fue a finales de los 80, hubo una participación muy pequeñita de cristianos. Estuvo Pedro Arana en esa constituyente y su defensa de la mención de Dios en el prólogo de esa constituyente, por ejemplo, es de antología. Creo que algo parecido pasó aquí también en Colombia con don Jaime Ortiz. Pero son intervenciones muy puntuales de alguien que llega, dice lo que tiene que decir y listo. No es que asumen función pública ni nada por el estilo, sino es que en el momento de que se redacta una constituyente hay alguien que tiene una voz distinta a la de todos los demás, que la empujan por un establecimiento completamente laico, y alguien se para y dice no puede ser completamente laico, porque este no es un pueblo completamente laico. Pero decir que conozco, que puedo mencionar ejemplos de personajes que en el cumplimiento de su fe llegan a un cargo público y que desde ahí nos pueden dar un ejemplo, no se me ocurre ninguno. Bueno, eso es parte de los desafíos que tiene esta generación. Que toda generación ha tenido. Tal vez entre los presidentes de los Estados Unidos, que todos en algún momento se han identificado como cristianos de alguna manera, tal vez el que ha estado más cerca de una fe parecida, digamos, a lo que nosotros entendemos, haya sido Jimmy Carter. Pero no podemos decir que fue el mejor ejemplo de acción política. ¿Cierto? Entonces, es muy difícil. Muy Complicado, sí, por eso el desafío para cristianos que quieren ingresar a la política, que quieren hacer participación activa en la política, es un desafío. Afírmese bien en su fe y prepárese en las humanidades. ¿Y pastores que deciden lanzarse a la política? Regrese a su iglesia. ¿O el púlpito o la política? O abandone el púlpito. Sí. Y métase de lleno a la política. Es un cambio de vocación y es perfectamente legítimo, es válido, pero no las dos cosas. No mezclarlos. Bueno, muchas gracias por sus opiniones, Julián, Jacob, Vero, Manuel, muchas gracias por este tiempo y estamos conectados en próximos podcasts aquí en Reacción. Chao. Oh, man. Ya, tranquilos, calmados.